Frente al deterioro político y social, busquemos una salida urgente y creativa a la crisis. Los obispos del Perú nos dirigimos a todo el pueblo peruano y a las instituciones tutelares de la patria, frente a los alarmantes niveles de descomposición política, social, económica y moral. Bien, estimados hermanos en el episcopado y queridos periodistas, gracias por haber venido a esta convocatoria y su presencia y el tiempo que nos dedican. Voy a dar lectura compartida con los demás miembros de la presidencia a este comunicado, que es una elaboración de todo el episcopado peruano. No es de alguien en particular, sino es unánimemente el episcopado peruano ha querido este comunicado y lo que voy a leer en este momento. Entonces, hemos titulado este comunicado que dice así: frente al deterioro político y social, busquemos una salida urgente y creativa a la crisis. Los obispos del Perú nos dirigimos a todo el pueblo peruano y a las instituciones tutelares de la patria, frente a los alarmantes niveles de descomposición política, social, económica y moral, a los que se unen la desconfianza de un gran porcentaje de la población, la pérdida de credibilidad y de gobernabilidad. La Iglesia no es a esta nacional, pues como nos dice la Gaudium et Spes en el número 1 del Vaticano II, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Fin de la cita. En este contexto, son iluminadoras las enseñanzas del Papa Francisco, cuando nos dice que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Fratelli Tutti, 178. Monseñor Norberto. Cuarto punto. El mismo Señor Jesús afirma claramente que la verdad los hará libres, Juan 8. Esto nos debe llevar siempre a la búsqueda de la verdad y a extirpar la mentira. Quinto. No cabe duda que estamos en un momento de profunda crisis social y política que se manifiesta en una lucha interna entre los poderes ejecutivo y legislativo, dañando gravemente la democracia y generando mayor división y conflicto, lo que conduce a un grave enfrentamiento entre peruanos y puede llevar a niveles incontrolables de violencia. Sexto. Es vergonzoso y decepcionante que el Perú sea uno de los 4 países que registran el mayor índice de percepción de corrupción en América Latina, según el informe de Latino Barómetro en 2021. Séptimo. Esta crisis moral y ética engloba de manera directa a los actos de corrupción en las altas esferas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en otras instancias del Estado y sectores de la sociedad civil. Sin duda, la corrupción es un cáncer que lo infecta todo. Palabra del Papa Francisco en su visita en el Perú 2018. E impacta en el alto índice de la pobreza
que en el año 2022 alcanza el 27.5% de la población peruana. Número 8. Esta crisis generalizada afecta aspectos fundamentales de la vida de los peruanos. En la alimentación, ya que la falta de recursos genera verdaderas situaciones críticas en varias regiones del país. Muchos expertos prevén la amenaza de una hambruna. B. En la educación, en la interculturalidad, debido a los retrocesos en la cobertura y calidad de los servicios. C. En mayores niveles de subempleo, informalidad y desempleo, pues la corrupción asfixia a los emprendimientos a través de los cupos y sobornos e impide el ejercicio de la necesaria libertad económica. D. En los gobiernos regionales y locales también se disemina esta descomposición. Punto 9. Sin embargo, estamos a tiempo para trabajar juntos como sociedad peruana y enrumbarnos hacia un proyecto de país con un auténtico compromiso para el desarrollo humano integral de todos los peruanos. 10. Para lograrlo es necesario defender la institucionalidad democrática y que los gobernantes respeten a los gobernados como verdaderos ciudadanos, dándoles cuenta de su gestión. Punto 11. La ciudadanía no merece ver los espectáculos de enfrentamiento en y entre los poderes públicos, especialmente del Ejecutivo y Legislativo, pues la confrontación permanente profundiza su deslegitimización y la ciudadanía ya no se siente representada por ellos. Por el contrario, deben enfocarse en el cumplimiento de la ley y dar testimonio de ello. Deben facilitar las investigaciones en curso sobre la corrupción que llevan a cabo el Ministerio Público y el Poder Judicial. 12. Es necesario también orientarse hacia el bien común superando una cultura patrimonialista donde no se distingue el bien público del privado o donde se considera la cosa pública como propia. 13. De lo mencionado anteriormente, se desprende que el diálogo democrático responsable, respetuoso y vinculante es el único camino para dar una salida creativa, clara, decidida y viable para superar la crisis en base a consensos firmes. 14. Es urgente buscar y constituir canales efectivos de articulación y diálogo entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial y la sociedad civil, especialmente de los jóvenes, para garantizar la gobernabilidad y el bien común. 15. El consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente para recuperar la credibilidad, la confianza y la esperanza. 16. Invocamos a todos los sectores de la sociedad civil a buscar por medio de los cauces democráticos el restablecimiento de la gobernabilidad y la paz en nuestra patria, rechazando la violencia como medio de solución de conflictos. 17. Pedimos a las más altas autoridades del país respetar la libertad de prensa, que es uno de los pilares de la democracia. Asimismo, solicitamos a los medios de comunicación que informen y opinen con veracidad, honestidad y respeto. 18. La Iglesia Católica, en fidelidad a Dios y a las personas,
ha estado, está y estará siempre dispuesta a colaborar por el bien de nuestro querido Perú. Que Dios bendiga a nuestra patria. Lima, 18 de agosto de 2022, los obispos del Perú. Gracias. Muchas gracias, Monseñor Miguel. Vamos a abrir un espacio breve de preguntas. Vamos a empezar con los medios que están en directo ahorita. Va a ser la primera pregunta la colega de Radioprogramas del Perú. Muy buenos días, bienvenidos a RPP Noticias, por favor, para que nos detalle su parecer con respecto a todo lo que ha sucedido actualmente. Sí. Bien, lo que pasa es que es importante también saber su parecer con respecto a los últimos acontecimientos que han ocurrido debido a las investigaciones que ya ciernen alrededor del círculo más cercano del presidente Pedro Castillo. No solamente él, sino que se involucra a su cuñada, a su esposa, a los hermanos de su esposa y a personas que están muy cerca a él. Y además, con respecto, también su parecer con respecto a la desaparición de las imágenes de las cámaras de seguridad que darían luces justamente a las investigaciones o dónde habría estado justamente la cuñada del presidente Jennifer Paredes. Muchas gracias. Claro, la pregunta puede ser, por favor, los señores periodistas, la pregunta puede ser dirigida a cualquiera de los cuatro. Yo me voy a permitir responder en este momento. Nosotros de alguna manera o directamente en el número 11 de este comunicado hemos respondido. Me refiero sobre todo a la última parte, dice, por el contrario, deben enfocarse en el cumplimiento de la ley y dar testimonio de ello. O sea, el testimonio, el ejemplo es importantísimo también en las cúpulas, no digo una, las cúpulas, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de otras instituciones, deben dar testimonio de este respeto y cumplimiento de la ley. Pero también en el número 11 dice así, deben facilitar todos las investigaciones en curso sobre la corrupción y otros casos que lleven a cabo el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Para ustedes consideran que Pedro Castillo debería dar un paso al costado? ¿Quién quiere responder? ¿A quién haces la pregunta? A Monseñor Cabrejos. A Monseñor Cabrejos, a Monseñor Miguel. Mira, yo te voy a decir un asunto. La Iglesia o la Conferencia Episcopal no es ningún poder político. No te veo, por favor. Sí. La Iglesia no es ningún poder, la Conferencia Episcopal no es ningún poder político, ningún poder del Estado, no es partido político. Creo que a nosotros, como dije al principio, nosotros somos un eco de la población, hacemos un eco, porque las parroquias y todos están en todo sitio. Entonces, nosotros hacemos, lo que hemos hecho es un análisis de la realidad, y entonces más bien le corresponde a la sociedad civil dar respuesta a lo que tú estás diciendo. Entiendo como periodista, pero entiéndenos también a nosotros. Nosotros reflexionamos, iluminamos una realidad. Creo que también hay que leer profundamente y calmadamente todo el comunicado y también de ahí hay conclusiones. Señor Cabrejos, ¿cómo está? Buenos días. Carlos Viguria para TV. Sí, perdón. Un segundo. Señor Norberto. Sí. Quisiera profundizar lo que Monseñor Cabrejos ha dicho. ¿A qué se debe que si ustedes nos preguntan cómo proceder, decimos, por favor, más cautela? Todos ustedes conocen el artículo 50 de la Constitución, que habla de independencia y respeto. Y digamos, la relación entre el Estado y la Iglesia no permite que nosotros nos hagamos, en un caso como este, juez y parte. Queremos dar recomendaciones, pero no somos una institución política sustituyente. Yo quisiera añadir también que tenemos que
afirmar que la Iglesia somos todos los bautizados y bautizadas, somos Iglesia. Nosotros como obispos no podemos pronunciarnos directamente, como también los sacerdotes, para responder la pregunta que usted nos ha hecho. Pero hay muchos laicos bautizados en la Iglesia que pueden emitir su opinión. Nosotros como obispos damos criterios claros y, como dice Jesús en el Evangelio, el que tenga oídos que oiga, porque el mensaje está muy claro. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, el colega. Adelante. Su nombre y su medio, por favor. ¿Cómo está? Carlos Viguria, para temas. Es para el Monseñor Cabrejos, y es en torno a este punto 15, que indica de que debería haber una transición. No se escucha nítido. No se sí. Es sobre el punto 15, Monseñor, que señala, el consenso social pide dar un paso a una transición política. Queremos nuevamente tratar al respecto, dado que pues da a entender de que como conferencia episcopal también invocan a que se haya esta transición política, que incluiría quizás a la salida del Ejecutivo, pero también del Legislativo. ¿Es esa la posición que están tomando? Sí, bueno, lo que pasa es que es una lectura tuya, válida, me parece válida, importante, pero yo quiero reafirmar lo que han dicho dos de nuestros hermanos en el episcopado. Monseñor Strootman habla de la Iglesia y el Estado son realmente autónomos e independientes. Y por eso nosotros, y el cardenal Barreto ha dicho, bueno, la Iglesia somos todos, bautizados y bautizadas, el principio del bautismo, muy importante. Y nosotros decimos como eco, esto es muy importante, el eco de la sociedad del Perú, el consenso social, pide dar un paso a una transición política. Pero, ¿cuál es el objetivo? Salir de la crisis actual, que no solamente es política, es social y moral. Entonces, priorizando una reforma política pendiente, ustedes como periodistas saben que hay una reforma política que está ahí paralizada, pendiente, para recuperar ¿qué cosa? Por el bien común del Perú, credibilidad, confianza, esperanza. Muy bien. Siguiente pregunta de la colega Lourdes Paucar de Canal N. Buenas tardes, obispo, cardenal. Tenía dos preguntas en realidad para el señor Barreto. Señor Barreto, bueno, a comienzos del gobierno usted iba a Palacio de Gobierno justamente para hablar con el presidente Pedro Castillo. Quisiera saber si está nuevamente yendo, si va a ir, en todo caso consideran un acercamiento a ambas partes, tanto al legislativo como al ejecutivo, más allá de este llamado, para buscar una solución a esta crisis, algo más concreto, como se vio pues meses atrás. Eso como primer punto. Y como segundo punto, que es un poquito alejado del tema en realidad, que es sobre la situación de nuestros hermanos en Nicaragua. Quería saber cómo están viendo eso y si consideran que incluso podría en algún momento llegar a una situación parecida aquí en el Perú. Lo de Nicaragua te respondo yo, y la otra pregunta al cardenal. Sí, sobre ese punto, yo participé en ese diálogo con el presidente buscando el bien común del Perú. Y por tanto, lo que sí debemos tener en cuenta, que la Iglesia ha apostado también por una posibilidad de ser puente, de dialogar, de encontrar nuevos caminos. Y todos estamos de acuerdo que no podemos seguir en esta inestabilidad política, social, económica. Y creo que es un llamado muy fuerte a buscar caminos como sociedad civil y la Iglesia dentro de ella. Por tanto, no cerramos las puertas al diálogo, siempre estaremos con las manos extendidas, porque lo que nos interesa muchísimo es cómo responder a este clamor popular, sobre todo de los más pobres, de los más alejados, de aquellos que realmente quieren responder con justicia, con fraternidad. Muchos de nosotros, los obispos, somos testigos cómo el pueblo sencillo está saliendo adelante a través de la informalidad, no
resisten aceptar el camino de la muerte y de la disolución del país. Queremos caminos nuevos para la esperanza de nuestro pueblo. Sí, yo le añado, sí. Mira, unido a la reflexión, a la respuesta del cardenal, el número 14 del documento, por eso quizá, claro, una lectura primera provoca esto, pero yo les invitaría a los señores periodistas a que vuelvan a leer, releer el comunicado, porque es muy importante. En el número 14 estamos diciendo, es urgente buscar y constituir canales efectivos de articulación y diálogo. Creo que ahí está la respuesta entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la sociedad civil, especialmente de los jóvenes, para garantizar justamente lo que todos queremos, creo, gobernabilidad y bien común. Y de ahí te paso a la pregunta que has hecho sobre Nicaragua. Mira, el problema de Nicaragua, ustedes mejor que nadie como periodistas lo conocen. El CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, hizo un comunicado de cercanía, de oración, de acompañamiento frente al sufrimiento de todo este pueblo hermano nuestro. A ese pronunciamiento del CELAN se han unido hasta el momento más de 10 conferencias episcopales, cada quien en su estilo propio, para el apoyo a esto. Y también la Santa Sede. La Santa Sede ciertamente tiene sus canales diplomáticos y solamente me permito leer un pedacito de lo que ha producido, lo que ha hecho el observador de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos y sobre la Iglesia en Nicaragua, porque es importante que lo sepan. La Santa Sede no está en silencio. El Santo Padre no está en silencio, usa en el buen sentido los canales adecuados. Y dice así, la Santa Sede no puede dejar de expresar su preocupación mientras asegura su deseo de colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable en la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna. En tal sentido, la Santa Sede hace un llamado para que las partes puedan encontrar caminos de entendimiento basados en el respeto y la confianza recíproca, buscando ante todo el bien común y la paz. Y frente a la última parte de tu pregunta, si el Perú pasará eso, personalmente no creo. Nicaragua es Nicaragua, Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela. Gracias. Muy bien, al final de la rueda de prensa se les va a repartir a todos los colegas el texto para que lo tengan en la mano si es que aún no lo tienen. Siguiente pregunta de Bárbara Fraser del National Catholic Reporter. Última pregunta. Buenos días, gracias. No se escucha. Bueno, soy Barbara Fraser de Catholic News Service de Estados Unidos. Una pregunta para el Monseñor Barreto, en seguimiento a la pregunta de Canal N. Con lo que usted ha dicho, ¿la Iglesia se está ofreciendo para facilitar un diálogo o coordinar un diálogo? Perdón, ¿para quién? No. Para el Monseñor Barreto. Ah, Barreto. Bueno, es esto. Bueno, ya lo ha indicado Monseñor Miguel Cabrejos. Claramente manifestamos en el número 14 del documento que es urgente buscar y constituir canales efectivos de articulación y diálogo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la sociedad civil, poniendo énfasis en la participación de los jóvenes. El diálogo es un cauce democrático para buscar la verdad, y la verdad es única. El bien de nuestro país, especialmente desde los más pobres que están sufriendo las consecuencias de este descalabro, podríamos decir, político y social que vivimos en nuestra patria.
quiero añadir a lo que ha dicho el señor cardenal. En el número 18 hay una respuesta. La Iglesia Católica dice en fidelidad a Dios y a las personas. Nosotros nos debemos al Evangelio, a Cristo. Y Cristo optó por la persona. Y la mejor expresión de adopción por la persona es la encarnación. Y la Iglesia no puede estar ajena, por eso el número 18 está muy unido con el número 2. La Iglesia no puede estar ajena, no está. Y finalizamos diciendo que la Iglesia ha estado, está y estará siempre dispuesta a colaborar por el bien de nuestro querido Perú. Colaborar significa diálogo, puentes, estamos siempre con las manos y el corazón y la mente abiertos para colaborar. Muy agradecido y que Dios también los bendiga a todos y cada uno de ustedes y a sus queridos familiares. Agradecemos a los señores